¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy el tema de la oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial. Perfecto, muy bien, Mauricio, Daniel. Gracias. Entonces tenemos que esta oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial tienen características propias, ¿no? Según su nombre van a cumplir esa función. La subordinada adjetiva cumple la función de un adjetivo, la misma función que cumple un adjetivo. Y la adverbial, la función de un adverbio. Vamos a ir viendo cada una, ¿sí? Y de seguro que ustedes tienen mucho que aportar, puesto que son temas viendo en el colegio. Quienes ya estuvimos en alguna pre, también ya los hemos visto, ¿no? Entonces tenemos la oración compuesta por subordinación adjetiva. Es aquella cuya proposición subordinada cumple la función de adjetivo. Esta recibe también el nombre de relativo, va encabezada por un pronombre relativo, qué, cuál, quién, cuyo, cómo, dónde, cuándo. Así las proposiciones subordinadas de la oración, por ejemplo, aquí, los niños que duermen mucho no hicieron la tarea. No hicieron la tarea, equivale al adjetivo de la oración, ¿no? Que duermen mucho lo voy a reemplazar por un adjetivo. Entonces, que duermen mucho lo reemplazamos por dormilones. Según la manera como modifica el nombre, básicamente la proposición subordinada adjetiva puede ser de dos clases, ¿no? Bien, pero nosotros nos centramos en esta proposición subordinada adjetiva, que aquí está en rojo, y que vemos que está encabezada con qué. Entonces les pido a ustedes que, teniendo en cuenta el ejemplo, y vamos a ponerle ahí encima, ¿no? Vamos a escribir una oración en la que veamos esa misma característica, ¿no? Esta proposición tiene su antecedente. ¿Cuál es su antecedente? El núcleo de la FN que le antecede, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a ella. Vamos a ver. Que duermen mucho, ¿no? Aquí. ¿A qué? A niños. Los niños. Niños duermen mucho, ¿cierto? Los niños que duermen mucho, los niños dormilones. Todo esto que duermen mucho, que es mi proposición que tiene verbo, lo reemplazo por un adjetivo. A ver ustedes. Pero acá tenemos para jugar, ¿no? Con diferentes relativos. Ya tenemos una con qué, que es el más común, el que sí, generalmente lo utilizamos muchísimo, pero también tenemos cuál. Cuando utilizo cuál, por ejemplo, la máquina cuál, no, la cual, ¿cierto? Va a tener un artículo. La herramienta con la cual puede tener preposición y artículo. ¿Quién? Lo utilizamos para personas, ¿no? El hombre, el niño, ¿quién? José, ¿quién resolvió el problema, ¿no? Luego tienen cuyo para indicar pertenencia, el motor, el auto cuyo motor fue reparado, está en venta. ¿Cómo? ¿Cuándo voy a utilizar cómo? Cuando mi antecedente es de modo, ¿no? La forma como
resolvió el problema, fue fantástico. ¿Dónde? Cuando el antecedente es del lugar. El lugar donde lo encontré, ¿no? ¿Cuándo? El momento, ¿cuándo? Y así, a ver ustedes, escriban en el chat. Entonces yo tengo acá 26 alumnos, 25, 24, en total 24, vamos a poner, debe haber 24 oraciones, ¿cierto? A ver, vamos, empezamos. Todos, todos, todos. Escribimos oraciones similares en las que se estoy utilizando relativos. Los niños que, la historia que, las pruebas que, los exámenes o las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación. A ver. Ya tenemos por ahí algunos que están escribiendo. Las personas que van las personas que estuvieron ahí lo vieron. A ver, muy bien. Vamos a poner aquí en esta diapositiva. ¿Sí? Las personas que estuvieron, supongo que el van fue algo que se deslizó por ahí, ¿no? Estuvieron ahí, ¿no? Vieron todo. Otra más, a ver. Vamos, todos ponemos. Tengo a Vargas, Guamán, Salazar, Arias, Guamán, Belis, Díaz. La verdad que no me gusta mucho llamar a las personas por su apellido, pero no puedo visualizar el nombre, ¿no? Escribimos. Ahí tengo una. A ver los demás, ¿qué dicen? Ahí está. Aquí. Las personas que estuvieron ahí. Que estuvieron ahí sería mi proposición subordinada. El relativo, ¿qué? ¿Cierto? ¿A qué hace referencia? A las personas. Las personas invitadas lo vieron todo. Las personas presentes lo vieron todo, ¿cierto? Incluso puedo reemplazar. Digo, voy a reemplazar. Vaya, presentes. Presentes. Vieron todo. Muy bien. Estoy cambiando por un adjetivo. A ver, alguien más. A ver, veamos. Acá tenemos a Yasmín. María Fernanda. David. Mauricio. Yanela. Daniel. A ver, escriban su oración. Las personas que hicieron deporte están fatigadas.
Ahí lo tienen, vamos a remarcar. Ok. Ya, entonces, aquí en estos ejemplos que estamos viendo, que ustedes mismos han dado, podemos ver, ¿no?, que sí es posible, pues, la proposición reemplazarla por un adjetivo, ¿no? Acá, ¿qué hicieron deporte? A ver, las personas, vamos a ver, responsables. Claro, responsables con su vida, responsables con su salud, de repente, ¿no? Ya, responsables, están fatigadas, me acepta, esa es una adjetiva. Esa es una adjetiva encabezada por un relativo. Entonces decimos que estas oraciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos clases, especificativa y explicativa. Entonces viene una pregunta para ustedes. ¿Qué diferencia hay entre estas oraciones? Y les voy a pedir que prendan su audio para que el estudiante que me va a explicar qué diferencia hay entre estas oraciones. La primera, el tren que transporta a los trabajadores parte a las 10. Y la segunda, el tren que transporta a los trabajadores parte a las 10. ¿Qué diferencia encontramos entre estas dos oraciones? La posición. La aposición. Entonces, esto que está aquí, ¿no? ¿En qué cambia aquí? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Decimos una será especificativa y la otra será explicativa, ya. Eso de repente es un poco teórico, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Una diferencia, también en la escritura hay diferencia o no, ¿qué dices? Las comas. Las comas, ¿no? Una diferencia serán las comas, por ejemplo. Ya. Y una diferencia semántica, ¿qué dicen? ¿Ambas significan lo mismo exactamente o hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellas? El tren que transporta a los trabajadores parte a las 10. El tren que transporta a los trabajadores parte a las 10. Listo. ¿Cuál es la diferencia que han encontrado? Nadie me ha escrito nada. ¿Por qué? ¿No encuentran una diferencia? Diferencia semántica. Ya su compañero nos ha dicho algunas diferencias, ¿no? Pero una diferencia semántica. Nos dice la posición, y cuando nos dijo la posición es importante, ¿no? ¿Qué es una posición? ¿Qué hemos dicho de la posición? La posición equivale a, ¿cierto? Pero esta es adjetiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Cuando decimos el tren que transporta a los trabajadores parte a las 10. ¿Hay un tren? ¿Un único tren que parte a las 10? ¿O hay varios trenes?
¿Qué dicen ustedes? En la segunda, ¿hay un único tren o hay varios trenes? De repente uno parte a las 10, otro a las 9, otro a las 8. Esa diferencia se puede establecer. ¿Qué opinan? Luego Sí, por vamos, las comas. sí, por las comas, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál hay un único tren? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. ¿En la segunda? En la segunda. En la primera debemos suponer que hay un tren que parte a las 3, seguramente otro a las 4, otro a las 5, pero los trabajadores irán en el que parte a las 10, ¿no es cierto? Entonces sí hay una diferencia semántica. Muy bien. Entonces vamos a ver las características de la proposición subordinada adjetiva, ¿no? Una que es la especificativa restringe la significación del núcleo nominal. Modifica solo a nombres o sustantivos comunes. Nunca está delimitada por pausas. Por ejemplo, los regalos que trajo son caros. Los alumnos que pintaron la pared serán sancionados. Los perros que ladran no muerden. Bien. Y las explicativas van a predicar algo acerca de la FN que modifica. Modifica a nombres o sustantivos propios y comunes. Entonces, estas explicativas son las únicas que pueden modificar a los sustantivos propios, ¿no? Porque las especificativas hemos dicho solo a comunes. Estas sí a nombres propios. Siempre se hayan delimitadas por pausas, por eso que en la escritura siempre están entre comas. Messi, quien anotó 2 goles, recibió el premio. José visitó a sus hermanos. ¿Quiénes viajarán mañana? La señora Berta, quien es enfermera, está preocupada. Entonces, en todas ellas están presentes las comas. Pero como hemos visto, hay diferencias a nivel sintáctico, hay diferencias a nivel de la escritura, ¿no? A nivel fonológico también, y hay diferencias a nivel semántico, ¿no? Hay una diferencia entre una y otra. Vamos a ver aquí. Reconozcan las alternativas en las que aparecen proposiciones subordinadas adjetivas. Llegaron a donde está la imagen de la Virgen. Yo puedo encontrar muchas oraciones en las que incluso haya este tipo de pronombres, el término, cumpliendo también otras funciones. Debo de darme cuenta y diferenciar cuándo son adjetivas. O sea, para que sean adjetivas deben tener su antecedente, no lo olviden. Yo estoy subrayando todas las proposiciones. Ustedes van a identificar si son adjetivas o no lo son.
Muy bien, ahora sí. Yo he subrayado todas. Ustedes me van a decir cuál es adjetiva. ¿Sí? Recuerden, la dama, que, la persona, quién, el lugar, donde, siempre tiene un antecedente, ¿no? Cuando se trata de las adjetivas. Escribimos en el chat. Y tengo algunas oraciones que me han escrito, ¿no? Que luego las vamos a analizar. Ya, aquí me pueden decir es A, B, C, C, D, E, ¿cuáles son? Muy bien, aquí ya tengo una respuesta. Me dice C. Ya, B. Me preguntan, B. B, C, E, H. Y otro B, C. Vamos a ver. C. Vamos a remarcarla, ¿no? Me dicen que también es B. E. H. Analizamos, ¿ya? Devolvimos el libro a la señora que nos lo prestó, ¿cierto? A la señora bondadosa, a la señora amable. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Tiene su relativo. El señor Álvarez, ¿quién? Perfecto. Muy bien. La canción que. Y en H, la tarea que nos encomendó, Y las otras llegaron a dónde? Llegaron ahí, ¿cierto? Esa no puede ser una adjetiva. Muy bien. Todos se detuvieron ahí, tampoco. No recuerdo eso, no lo recuerdo. Usa sombrero con una finalidad. Muy bien. Entonces, esas son las respuestas. Bien, jóvenes. Vamos a escribir a la derecha. Bueno, ustedes no pueden escribir aquí, pero sí lo pueden hacer en el chat. La clase de proposición subordinada adjetiva incluida en la oración. Ahora sí tenemos que identificar esa proposición subordinada adjetiva y señalar cuál es su clase. Si eso es una especificativa o si se trata de una explicativa. Ya tenemos alguna respuesta. Nos dice EH. Vamos a ver.
La pulsera dorada que compraste es muy cara. Me dicen EH, ¿no? ¿Quién es electricista? ¿Quién? Yo debo suponer acá, voy a adivinar. IH, ¿qué cosa es EIH? ¿Qué tengo en EIH? Porque aquí me dicen clases, ¿no? O sea, tengo que clasificar todas, chicos. Ya, ¿hay adjetiva? Sí hay adjetiva, muy bien. ¿Hay en ella, hay en H? Sí hay en H. Ya, pero voy a identificar. Ajá, muy bien, ya. Entonces vamos a ver aquí, me dicen hay. A, especificativa. B, especificativa. C, explicativa. C, explicativa. Ya. A ver, vamos. La primera, especificativa. ¿Cuál es? Que compraste. Muy bien. Que la pulsera dorada que compraste es muy cara. Muy bien. Restringe, ¿no? De todas las pulseras que hay, es la que compraste. La B, las lágrimas que derramó Josefa no son sinceras. Ahí tengo el qué. Mónica, quien es muy bonita, no vino a la fiesta. Y aquí ya hay un cambio, ¿no? Una que está entre pausas y dos que está encabezada por el relativo. Los peones que trabajan en esa obra ya se fueron. D, y esta es especificativa. Ya. Me dicen D especificativa, E explicativa. E explicativa, entre comas. La F, el Museo de Arte donde hay valiosas obras está vigilado. José llegó en la bicicleta que le regalaron en Navidad. E explicativa, H especificativa. Ahí está. Voy a seguir trabajando el resto. Ya está. Muy bien. Entonces le ponemos lo que ustedes me han dicho y es verdad, ¿no? Especificativa. La siguiente también es especificativa. Y esta de acá es iba como lo han señalado. Y verifico, ¿no? Que en la especificativa se esté restringiendo la información. Y me voy acá, otra especificativa es esta de acá.
Perfecto. Queda así, ¿no? Bien. Entonces quedó claro, ¿verdad? Estas restringen la información, estas especificativas. Estas otras explicativas siempre van a ir entre comas, que es un elemento, esas comas por esas pausas, ¿no? Que van a representar la lengua, ¿no? Y además de ello, todas, absolutamente todas van encabezadas por el relativo. Muy bien. Nos vamos a la oración compuesta por subordinación adverbial. Bien. Vamos a empezar. A ver, vamos a ver aquí. Ya está. Y antes de empezar la oración compuesta por subordinación adverbial, vuelvo a señalar que la oración compuesta por subordinación adjetiva puede ser especificativa y explicativa, ¿no? Y que existen diferencias entre estas, que ya diferencias que hemos visto, ¿no? El hecho de que la especificativa restrinja la información. Hemos visto que además nunca va a ir entre pausas, que siempre va encabezada por el relativo. Y en cambio las explicativas siempre van entre comas, siempre van entre pausas. También va a ir encabezada por el relativo. Entonces, con ello, si no hubiera preguntas al respecto, pasaríamos a ver las adverbiales. Muy bien. Nos vamos a la oración compuesta por subordinación adverbial. Va a cumplir la función de un adverbio. Entonces, es aquella cuya proposición subordinada equivale a un adverbio o funciona como complemento circunstancial. Según la relación semántica que se establezca entre las proposiciones principal y subordinada, pueden ser de diferentes clases. Por ejemplo, José llegó cuando habíamos salido, y esta será una adverbial de tiempo, ¿no? Una adverbial de tiempo. Donde trabaja Julia. Y aquí esta también es una adverbial, pero esta adverbial ya no será de tiempo, sino será una locativa de lugar. Siguiente. José llegó porque la extrañaba. Y también es una adverbial. Esta es una adverbial de causa. José llegó para felicitarla. Adverbial. ¿Y qué función cumple esta? La de finalidad, ¿no? José llegó como pudo. Y mi pregunta al verbo será, ¿cómo? ¿Cómo llegó? Como pudo. De esta manera, así. Entonces será un adverbial de modo, una modal.
José llegó aunque no lo invitaron. Y esta también es un adverbial, pero es un adverbial en que las subordinadas no cambian la principal, ¿no? Él llegó igual, ¿no? Y las subordinadas no lo invitaron, ¿cierto? Sin embargo, esto se presenta como una dificultad, pero no cambia la proposición principal. Y esa es una adverbial concesiva. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, algo no les queda claro. Entonces, la proposición subordinada adverbial equivale a un adverbio, cumple una función circunstancial. Entonces, ¿qué clase de circunstanciales tenemos? Dijimos que eso dependía de las diferentes situaciones en las que podamos encontrarnos, ¿verdad? Entonces, podría tratarse de un circunstancial de tiempo, de modo, de lugar, de causa, de consecuencia, de finalidad. Entonces, esa idea de tiempo, modo, en este caso, la van a cumplir estas proposiciones, ¿no? Proposiciones porque tienen un verbo, porque además expresan un juicio, una idea. Bien, ¿hay alguna pregunta, chicos? Nadie dice nada, todo ok. Muy bien, nadie me dice nada. Por aquí ya hay alguien que dijo algo. Muy bien, gracias. Vamos, la oración compuesta por subordinación adverbial, ¿no? Ya lo hemos visto aquí. Son otros casos adicionales. Ahí están, que ya los... Ahí están. Tenemos la proposición subordinada adverbial. ¿Cómo la reconocemos? Equivalen a un complemento circunstancial o adverbio. Semánticamente carece de significado propio. El significado lo entendemos dentro del contexto, ¿verdad? El nexo subordinante puede ser una conjunción, una locución conjuntiva, una preposición, una locución preposicional o una locución adverbial. Su clasificación tiene base semántica, esto es, tiene que ver con la relación significativa que se establece con la principal.
Vamos a retornar y vamos a ver si esto que nos dicen aquí está pues en las oraciones anteriores, ¿no? Equivale a un circunstancial, carece de significado propio, su nexo, ¿no? ¿Cuál va a ser su nexo? Si es una conjunción, una locución conjuntiva, una preposición, una locución preposicional o locución adverbial. Su clasificación tiene base semántica y tiene que ver con la relación significativa que se establece con la principal. Me voy acá. Entonces decimos, José llegó ¿cuándo? ¿Cuándo? Que tenemos ahí. Luego decimos, José llegó ¿hasta dónde? ¿Y qué diferencia hay? En la segunda ya tengo una locución, ¿cierto? Aquí, porque una conjunción. Para conjunción de finalidad. Como pudo. Y aunque conjunción. Entonces hemos visto que nuestros nexos han sido una conjunción, ¿no? En ninguna de ellas hubo locución conjuntiva, pero sí hemos tenido locución preposicional. Continuamos. La preposición subordinada adverbial, clases. 1. Locativa o de lugar. Señala las diversas situaciones espaciales que se llevan a cabo, en que se lleva a cabo el evento verbal. Trabaja donde producen chocolates. Ahí encabezada por el relativo. Siempre va a ser igual. No va a dejar de tener el relativo. Vinieron por donde les indicaron. Y ahí aquí tienen una locución, ¿no? Y siempre están expresando lugar. Trabajan donde producen chocolates. Si yo solamente pongo donde producen chocolates, ¿qué pasa donde producen chocolates? No tendría mucho sentido, ¿no? Adquiere sentido aquí en la oración. Vamos a ver las temporales. Enmarcan la situación de tiempo en que ocurre el evento verbal de la proposición principal. Cuando llegues a Ica. ¿Cuándo? Mientras todos jugaban. Mientras. Tenemos los nexos subordinantes. ¿Cuándo? Antes de qué. Antes simplemente. Después. Después de qué. Mientras o mientras que. Siempre que. Mientras tanto. En cuanto. Apenas. Tan pronto. Luego que. Desde que. Hasta que. Cada vez que. ¿No? Para indicar tiempo. La proposición subordinada adverbial, clases, y aquí abordamos las modales. Modal o de modo. Describe la forma o manera como se lleva a cabo el evento de la proposición principal. Entonces decimos que él les aplicó la inyección como si fuera enfermera. Como si fuera enfermera. De esa manera, así. Hacerlo como Dios manda. Ahí está.
Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? Muy bien. Vamos a ver este ejercicio. Dice, identifique la clase de proposición subordinada adverbial y llene los paréntesis con la letra inicial. Si ella es L, locativa, T, temporal, o M, modal. Entonces decimos AL, AT o AM. Tenemos A, B, C, D, E, F y G. Muy bien. Acá nos dicen que la A es locativa de lugar, ¿no? Entonces voy a... Muy bien. Gracias, gracias. A ver, ¿quién fue? Yanela, ¿no? Gracias, Yanela. Muy bien. Ahí tienen. Ay, Dios, ¿qué le pasó? Ya está. Una manera de identificarlas es reemplazando también por un circunstancial simple, ¿no? En el que no haya proposición. Seguimos. A ver la siguiente. A ver quién participa. Dale, chicos, rápido. Después de entrar en el auditorio, no haga bulla. ¿Cuál sería mi proposición ahí? Aquí la proposición subordinada se ha antepuesto, ¿no? ¿Y cuál es? Después de entrar en el auditorio, no haga bulla. Después, antes, después, mientras. ¿Qué me indica? Temporal. Muy bien, temporal. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a la tercera. ¿Cuál es la proposición subordinada y de qué tipo es? ¿No? Si es locativa, es un adverbial. Si es locativa, temporal o modal.
Temporal. Temporal. Entonces, cuando cumplió 3 años, es esta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cierto? Ese es el elemento que la va a encabezar. Vamos a la siguiente. José viajó hacia donde ocurrió el accidente. Locativa. Locativa. Y esta es locativa. En cuanto culmine el examen, nos vamos. ¿De qué tipo es? Temporal. Ya, muy bien. Muy bien, ya han participado también en el chat, ya lo están haciendo, ya. Aquí este es temporal. La siguiente, el equipo jugó como si no hubiese entrenado. Y acá el cómo, el modo que, ¿no? La forma que. Yo te seguiré hasta donde tú vayas. Y aquí hasta donde me está indicando lugar, ¿no? Y temporal. Así queda nuestro ejercicio, ¿sí? Muy bien. Continuamos y tenemos la proposición subordinada adverbial de causa. La final y la final, ¿no? Las causales siempre van a estar encabezadas por un nexo que me indica, pues, la relación causal. Es la causa por la cual se realiza la proposición principal. Entonces, se fue a pie porque hay huelga de transportistas. Perdimos el partido porque el arquero se lesionó. Entonces, siempre estamos dando razones, ¿no? Razones por las que nos levantamos temprano, por las que nos levantamos tarde, por las que llegamos a tiempo, por las que llegamos tarde, por las que queremos salir, razones por las que tomamos una decisión, ¿cierto? Y esas razones se pueden expresar de diferentes maneras, de una manera simple o también a través de una proposición. Para que haya proposición es una idea y hay un verbo. Ahí está la proposición y aquí está el enlace. Perdimos el partido porque el arquero se lesionó. Estudió bastante para, indica finalidad. Y aquí, para algo con una finalidad, para que no lo moleste.
Así como hemos visto esos casos anteriores, vamos a ver estos otros, condicionales y las concesivas. Las condicionales nos expresan una condición para la realización de algo, ¿cierto? Si gano la apuesta, me compraré esa novela. Si viviera 1000 años te amaría. Qué romántico, ¿no? Iremos a la fiesta de Julia, aunque llueva cántaros. Aquí hay una concesiva, ¿no? El preso no dirá nada, así lo torturen. Muy bien. Igual, en la proposición subordinada, va a estar encabezada por un nexo, el sí. Ese sí condicional. Si viviera 1000 años, también aquí, acá, iremos a la fiesta de Julia, aunque, ¿cierto?, llueva cántaros. El preso no dirá nada, así que y ahora tenemos las consecutivas. Estas expresan consecuencia. Pero ¿se acuerdan cuando hemos visto las coordinadas? También habían unas que expresaban consecuencia y esa era una consecuencia lógica, natural. Estas consecutivas siempre van a tener como nexo el qué. Pero además de este nexo que ese va a ser el nexo, tienen, no como parte de la conjunción, ¿no? Tienen un intensificador, ¿no? Ellos cantaron tanto que quedaron disfónicos. Actuó tan bien que fue aclamado. Nuevamente el qué, y aquí está el intensificador. Y luego tenemos las comparativas. En estas oraciones, ¿qué se hace? Esa corbata vale más de lo que te imaginas. El temblor fue menos intenso de lo que se esperaba. Consiguió tantos premios como se los propuso. Entonces, en estas comparativas vamos a tener los nexos, ¿no? Más que para indicar superioridad. En esta, menos que para indicar inferioridad. Y también para indicar igualdad voy a utilizar tanto como. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, que ya lo tenemos. Gracias, ¿no? No, gracias. Aquí. Entonces ya lo tenemos hasta ahí. Me van a dar algunos ejemplos ustedes, ¿no? De comparativos. A ver. Cualquiera, hablamos de cualquiera de las oraciones. Podemos dar un ejemplo de una oración causal, de una final, de una modal, de una temporal, de una condicional, de una concesiva, de una consecutiva. Basta uno, ¿no? Entonces yo digo consecutiva y doy mi ejemplo. Causal y doy mi ejemplo. Recordamos que estamos hablando de oraciones compuestas, por lo tanto, la proposición donde aparecen pues estos nexos que el nexo comparativo que de consecuencia, el comparativo o el condicional sí,
aparecen dentro de una proposición. Tiene verbo. No lo olvidamos. A ver, un ejemplo para pasar a los ejercicios. Cada uno diferentes. Pueden elegir cualquiera, la que ustedes gusten. Nadie se anima. A ver, los llamo. Ivette, dame un ejemplo de una causal. A ver, Ivette causal. Vamos a ver otra alumna. Yasmín. A ver, Yasmín, una temporal. Demi, una concesiva, Demi. Yanela, una modal. Bien, aquí Demi nos ha dicho, ese chocolate sabe más rico que el anterior. A ver, vamos a ver, Demi. Estamos señalando que tiene que haber proposición, ¿no? Vamos a ver acá. Observa el ejemplo de A, ¿no? Bien, y ahí tenemos a alguien más. La chica visita a su amiga cuando necesita contarle algo. Esa es una temporal. Cuando necesita contarle algo. Y tiene verbo, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, ¿alguien más? He mencionado varios nombres, ¿ah? María estudia según lo que explicó su profesor. Muy bien. Y esa es una. ¿De qué tipo es esta, Yanela? Según lo que explicó su profesor. Muy bien, una modal, ¿no? ¿Cómo estudia? Así. Perfecto. Esa característica tienen las modales, ¿no? Que la podemos reemplazar por un adverbio de modo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más que participe? He mencionado algunos otros nombres. Nadie más. Uno, nadie más a las dos. Y nos vamos al ejercicio, entonces. Tenemos acá dos preguntas, ¿no? Vamos a relacionar. Debemos leer para poder relacionar. Y ahí sí, todos demos una respuesta, por favor. El trabajo y la práctica es para todos.
Ya tenemos el ejercicio de aplicación número 4. 1. Correlacione la preposición subordinada adverbial con su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. 1. Está molesta porque no fuimos a la fiesta. Porque no fuimos a la fiesta. Llegó temprano para que no lo sancionen. Si entrenan seguido, conseguirán fortaleza. Bien. Y alguien ya nos dio la respuesta, ¿no? ¿Qué respuesta nos han dado? Nos dicen la D, ¿no? Vamos a ver. La D. Entonces, esto quiere decir que 1 lo estamos relacionando con 1C. Y está. Perfecto, ¿no? Llegó temprano para que no lo sancione, sería con A. Vamos a ver. Expresa finalidad. Muy bien. La siguiente. Si entrenan seguido, conseguirán fortaleza. ¿Qué está expresando ahí? Una condición. Nos vamos a la siguiente pregunta, y eso es correcta, ¿no? 2, a ver, la pregunta 2. Muy bien. Entonces tenemos, ya tenemos una respuesta, que es lo que nos importa que todos participen. Nos dicen 2B. 2B. Vamos a colocar aquí y ahora vamos a verificar. Tenía tanta prisa que no pidió permiso. Entonces, y según la respuesta, estaría relacionándose con la C. Tanta prisa que no pidió permiso, ¿cierto? ¿Cuál es mi nexo? ¿Cuál es mi nexo? Que ese nexo relativo
Dice. Ya está. Seguimos. La gente colaboró más de lo que prometió. Y esa es B. Comparativa de superioridad. Más que. ¿Y hay verbos? Claro, ¿no? Mi principal colaboró. Mi subordinado prometió. Y la última, a las cosas como quieras. Modal. Nexo. Como. Muy bien. Ya está. Muy bien. Ahora sí, chicos, preguntas. Vamos a... Aquí hay que ver todo lo que nos pueda quedar como duda para luego pasar ya a nuestros ejercicios, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre alguna de las oraciones, los tipos de oraciones? ¿No? Nadie hace preguntas. Vamos a ver entonces las... Ya, ahí les estoy compartiendo las preguntas, ¿no? Entonces tenemos la pregunta 1. Leemos la pregunta y luego vamos a indicar cuál es la respuesta en el chat. Ya, la pregunta 1 nos dicen cuál es simple y cuál es compuesta. Nos piden una compuesta. En todas estas preguntas debe haber
o estas oraciones hay una que es compuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar proposiciones dentro de las oraciones, ¿no? ¿Nadie? Veamos. Ellos debían de haber llevado hasta su casa a las abuelitas. ¿Esa será simple o será compuesta? Ubico verbos, ¿no? Y digo, aquí que tengo un verbo, los verbos de manera individual cumpliendo una función o tengo una perífrasis. Nadie dice nada, ¿qué pasó? Esa es la pregunta 1, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, ellos debían de haber llevado hasta su casa a sus abuelitos. Pedro, Juanita y María tienen que ingresar. Es decir, ingresarán obligatoriamente, ¿no? ¿A dónde? A la universidad. Ayer compraron una casa con jardines y piscina. Estaba sorprendida de que le guardara un lugar en el aula. Entonces tengo aquí de que le guardara un lugar en el aula. Ahí tengo una proposición, ¿no? Es una proposición subordinada dentro de una principal. ¿Qué función está cumpliendo? Porque aquí ya hemos visto todas, ¿no? Sustantiva, adjetiva, adverbial. Esa sería una subordinada, ¿por qué? Porque los verbos no los puedo unir como una perífrasis. Cada cual cumple su función. Ella estaba sorprendida por algo, ¿cierto? Entonces, estar sorprendida. Ahí está. Y acá también tengo verbo, ¿no? Guardar. Muy bien. ¿De qué tipo es? Sería sustantiva, que ya hemos visto anteriormente. Adjetiva, que hemos visto hoy. O adverbial, que también hemos visto hoy. ¿Cuál de las tres es? Ya sabemos cómo reconocer. Una la reemplazo por un pronombre, la otra por un adjetivo.
y la otra por un adverbio, ¿no? Por lo tanto, si es por un adverbio, puedo preguntar al verbo para tener respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Chicos, ¿cuál es? ¿Sustantiva, adjetiva o adverbial? ¿Sí? Profesora, se ve la pantalla negra. ¿Se ve la pantalla negra? Oh, disculpen, a ver qué pasó. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Entonces estamos en la 1, ¿ya? ¿Qué dice? Esta sería sustantiva, adjetiva, adverbial. Nadie me dice nada. Hemos visto que la primera es simple, no puedo separar los verbos o forman una perífrasis. La segunda también. En la tercera hay un solo verbo, puede ser de la misma extensión, pero hay un solo verbo. Por lo tanto, solamente como compuesta tengo una, que es la última. Ahora, ¿qué tipo de compuesta es? ¿Es subordinada? Sí. ¿Por qué? Porque las proposiciones no se pueden analizar independientemente. Pero esta subordinada, ¿qué tipo de subordinada es? ¿Sustantiva, adjetiva o adverbial? Muy bien. Entonces me dicen que es una sustantiva, adjetiva. A ver, ¿cómo la reconozco? Si es sustantiva, la voy a reemplazar reemplazando por eso, ¿no? Entonces, si es sustantiva, reemplazo por eso, por un pronombre. Si es adjetiva,
reemplazo por cualquier adjetivo, pues, ¿no? Por un adjetivo. Adjetivo. Estaba sorprendida de eso. Estaba sorprendida de bonito, de sorpresa. A ver, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Sería sustantiva o adjetiva? La proposición, ¿la puedo reemplazar por un adjetivo o la reemplazo por un pronombre? La reemplazo por un pronombre, ¿no? De eso. Como tiene ese de qué, ese de me indica que esta es una sustantiva, ¿no? Sustantiva, ¿en función de qué? De lleva preposición, por lo tanto es complemento. ¿A qué complementa? A un nombre, entonces digo sorprendida, que es nombre, a un adjetivo o a un verbo. Una sustantiva, complemento, la función de complemento. Es diferente decir que es una sustantiva en función de complemento de adjetivo a decir que es una proposición subordinada adjetiva, ¿cierto? Es distinto. Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta nos dice, proposiciones subordinadas adjetivas se clasifican en especificativas y explicativas, según restrinjan semánticamente o no al núcleo de la frase nominal. Desde el punto de vista ortográfico, las explicativas se escriben entre comas. Marque la alternativa donde se observa proposición adjetiva explicativa. ¿Cuál es? A, B, C, D. En todas hay elementos entre comas. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ser cercana. Si tengo yo si voy a colocar ahí un distractor, mi distractor tendría que tener ciertas características similares. Aquí también están entre comas. Por acá también, en todas hay elementos entre comas. Lo que tengo que identificar en la que haya una proposición subordinada adjetiva entre comas, ¿no? Ya tenemos una respuesta. Y dicen la B. 4B. Los árboles que ya fueron tallados, muy bien, ¿no? Que ya fueron tallados, ahí está. Esa es una adjetiva explicativa encabezada por un relativo. Muy bien, esa es la respuesta. Perfecto. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta es la 7.
Muy bien, dice 7. La oración compuesta por subordinación adverbial está constituida básicamente por una proposición principal y una o más subordinadas a ella. Alguna de estas proposiciones funciona como complemento circunstancial de la proposición principal. Según lo mencionado, marque la alternativa donde aparece la clase de proposición subordinada aludida. A. Su hermano trabaja en donde hallaron gas natural. B. Los jóvenes responsables estudian con más ahínco. C. Casi todos los alumnos salían rápidamente del aula. D. Recordaba con nostalgia la parroquia donde se casó. Entonces, ¿qué me piden? Oración compuesta por subordinación adverbial, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿En A, en B, en C o en D? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos, pues, ¿no? Identificamos las proposiciones subordinadas. Primero, si es simple, si es compuesta, si hay proposiciones, ¿no? Entonces digo, A, su hermano trabaja en donde hallaron gas natural. Digo, trabaja, tengo un verbo. Hallaron, tengo otro verbo. Uno es principal y uno es subordinado, ¿sí? Entonces, ¿el subordinado dónde está? Dentro de la proposición subordinada que cumple una función dentro de la principal. Me voy a la siguiente y voy a hacer lo mismo, ¿no? Leo la oración, luego de leer la oración voy a identificar verbos, si hay compuesta realmente, si hay perífrasis, qué es lo que tengo, ¿no? Voy aquí, los jóvenes responsables estudian con más ahínco. ¿Cuántos verbos tengo? Yo solo veo ahí cuántos. Uno, ¿cierto? Me voy a la siguiente. Casi todos los alumnos salían. Sí, salían. ¿Cómo salían? Rápidamente del aula. Recordaba con nostalgia la parroquia donde se casó. Recordaba, y aquí se casó, casarse.
Ya está. Entonces, ¿dónde tengo que elegir? ¿Entre todas? No, porque ahí tengo dos oraciones simples. ¿Entre cuáles tengo que elegir? Entre la A y la D. Ahora, no voy a elegir al azar, tampoco voy a hacer un sorteo, ¿cierto? Sino voy a ver en cuál de ellas tengo esa proposición subordinada que cumple esa función adverbial. Tengo una en donde hallaron gas natural y la otra donde se casó. Aquí en donde se casó, ¿qué es lo que tengo adicional? Tengo que mencionar que lo que observo, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy observando ahí? Por ejemplo, que el verbo casarse tiene su... el relativo donde... el relativo donde tiene su antecedente, ¿no? Que es la parroquia. ¿Sí? Y tiene su relativo. ¿Y cuál es el relativo? ¿Dónde? Muy bien. Entonces, ya seguimos ahí, ¿no? ¿Cuál sería entonces mi respuesta? Sería la respuesta A, ¿sí? ¿Por qué A? Porque ahí se está cumpliendo una función adverbial. ¿Qué función adverbial? Trabaja en donde hallaron gas natural. Es una adverbial de lugar, locativa. Vamos a la siguiente pregunta y tengo la pregunta 9. Las proposiciones subordinadas adverbiales funcionan como complementos circunstanciales de la proposición principal. Correlacionen la proposición subordinada adverbial con la de su clasificación correspondiente. 1. Apenas dieron las 5, todos salieron al patio. 2. Remojándolos un rato, se ablandaron los panes. 3. Como ha llovido tanto, no veremos las huellas. Resolvemos. Muy bien, hay una pregunta aquí, ¿no? ¿La de qué sería? Una adjetiva. Estamos regresando a la pregunta anterior. Una adjetiva, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde se casó? Parroquia, ¿dónde se casó? Parroquia cercana. Se reemplaza por cualquier adjetivo, o sea, solamente para verificar, ¿no? Parroquia cercana, parroquia conocida, ¿no? La parroquia familiar. Entonces, si me admite, esa es una adjetiva, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí nos vamos a la pregunta 9. Desarrollamos la 9, ¿sí? Primero leemos, analizamos y luego procedemos a marcar. A escribir en el chat.
Muy bien. Entonces tenemos la 9. Las proposiciones subordinadas adverbiales funcionan como complementos circunstanciales de la proposición principal. Correlacione la proposición subordinada adverbial con la de su clasificación correspondiente. Apenas dieron las 5, todos salieron al patio. Remojándolos un rato, se ablandaron los panes. Como ha llovido tanto, no veremos las huellas. Vamos a subrayar las proposiciones. Ya está. Lo que he subrayado son las proposiciones, ¿no? Las proposiciones. Entonces vamos a ver qué proposición es causal, cuál es temporal y cuál es modal. ¿Ya? Muy bien, por ahí alguien ya nos dio una respuesta, ¿no? Entonces nos dice que 2. La 2 es C, nos dicen, ¿no? Entonces, si la 2 es C, vamos a ver aquí. ¿Qué digo? La 2 es C. Se ablandaron los panes como remojándolos un rato, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tendríamos? 2C. En las alternativas por acá dice 2C, 2A, 2C. Solamente está en C y en D. ¿No? Muy bien. Entonces, en C me dicen 1B y en D 1A. Entonces voy. Apenas dieron las 5, ¿será 1A causal o 1B temporal? Entonces ahí digo que tengo 1B, ¿no es cierto? Ya lo marcaron ahí, 1B. Y digo 1B. Y como ha llovido tanto, no veremos las huellas. No veremos las huellas porque, ¿no? Como ha llovido tanto. Y esto está en la alternativa aquí, ¿no? Muy bien, entonces en esta alternativa tenemos la respuesta. Muy bien. Bien, entonces estas son las respuestas a las 4 preguntas seleccionadas. Desarrollen sus actividades, revisen y hagan sus preguntas en el chat, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho, chicos, y a seguir participando siempre, ¿no? Para ello tienen que revisar, practicar, desarrollen toda su separata. Hasta el próximo viernes.